Muy grato saludarles, amados hermanos. Gracias infinitas a nuestro Dios. Esperamos que se encuentren bien, que en este día Dios les haya bendecido, su gracia les haya acompañado en cada una de las actividades. Les contamos, nosotros estamos también bien, gracias al Señor. Ha sido un día maravilloso, un día de comunión con Él, de comunión con su palabra. Queremos agradecer por todos sus favores y por todas sus misericordias recibidas. ¿Les parece si en estos momentos, pues para empezar, vamos a invocar su presencia? Pues lo que hace realmente importante esta reunión con ustedes es la presencia del Señor. Que Él nos pueda hablar, que Él nos pueda ministrar, que su palabra pueda ser usada por su Espíritu Santo y llegue a lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos hoy alimentarnos de esta palabra, pues no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Queremos también agradecer a los hermanos que fielmente todas las noches están con nosotros. Muchas gracias por esa deferencia. Que Dios les bendiga, que Dios pueda satisfacer sus deseos de crecer en la gracia y crecer en el conocimiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo y nuestras vidas, nuestra ciudad, la humanidad entera en las manos de nuestro Dios. Le invito a que ore conmigo, amado Dios, en esta hora. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos tributarte, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza que solamente tú eres digno de recibir. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de alimentarnos a través de ella, Señor, pues reconocemos que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias por habernos guardado en este día, por habernos acompañado. De igual forma lo harás en la noche, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos también oírte, queremos que tu palabra llegue a nuestras vidas. Señor, enséñanos, somos tus discípulos, tú eres nuestro maestro. Bendice a todas las personas de esta ciudad, de este país, del mundo entero. Te pedimos por aquellas personas que están enfermas, tu mano sanadora sea sobre cada uno de ellos. Glorifica tu nombre, porque tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Te pongo en tus manos a mi madre, que tú seas restaurando su salud, que tú seas, Señor, renovando todo órgano en su cuerpo que necesita ser renovado, Señor. La hija de nuestro hermano Jacinto y de otras personas que están enfermas, las ponemos en tus manos. La hija de nuestro hermano Daniel Santisteban también, obra, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos y por Él te damos, Señor, las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 10 a partir del verso 38 en adelante, que nos dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, si yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿qué haría Jesús si Él entrara literalmente a nuestras iglesias y observara nuestros cultos,
observara nuestras predicaciones, si Él estuviese dentro de los miembros de la congregación, viendo el desarrollo del culto, el desarrollo de nuestras predicaciones, de nuestras enseñanzas, y sobre todo si Jesús tuviese que hacer un análisis de nuestras organizaciones eclesiásticas, ¿cuál cree usted que sería la reacción de Jesús ante la forma como cultuamos a Dios, las formas como exponemos su palabra, el contenido de la predicación que damos y también todo lo relacionado con los estatutos, los reglamentos de cada una de las organizaciones? Creo yo, mis amados hermanos, que Jesús se sorprendería de ver tanta religiosidad dentro de la iglesia evangélica. No solamente la religiosidad, también la corrupción reinante en la iglesia evangélica. Jesús en los evangelios es aquel que viene a romper estereotipos, a cambiar costumbres que tenían como objetivo esclavizar a las personas. La sociedad judía del primer siglo, esa sociedad que estaba regida religiosamente por los fariseos y los sacerdotes, realmente eran personas que habían esclavizado una vez más al pueblo de Israel con cargas demasiado pesadas que ni ellos mismos las podían llevar. En esta historia que tenemos ante nosotros, vemos también a una mujer llamada Marta, que está esclavizada por las costumbres y por las enseñanzas que desde niña esta sociedad y estos líderes religiosos le habían inculcado a ella. Las escrituras dicen que Jesús entra en una aldea. No se nos indica el nombre de la aldea, pero sí se nos indica que Marta lo recibe en su casa, recibe a Jesús y por ende pues está recibiendo a todos los discípulos que andaban con Jesús. Cuando el texto dice aquí que ella le recibió en su casa, eso nos da a entender que la dueña de esta casa en sí realmente era Marta. Marta era la dueña de esta propiedad, era la dueña de esta casa. De hecho, el nombre Marta indica eso. La propietaria, la ama de la casa, es el significado del nombre Marta, es la dueña de esta propiedad. Ellas han invitado a Jesús y van a brindarle una cena a Jesús. Seguramente Marta con su hermana María se habían puesto de acuerdo en hacer todos los arreglos y todos los preparativos para que Jesús se sintiese cómodo, se sintiese bien atendido en esta casa. Pero la escritura menciona que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y aquí vamos a ver algo que socialmente, culturalmente, era algo pues completamente prohibido. Esto por ningún modo podía aprobarse, bajo ninguna circunstancia podía aprobarse de que una mujer, en este caso María, se sentara a los pies de Jesús. Ustedes por los otros evangelios encontrarán que estas dos hermanas tenían un hermano llamado Lázaro, que fue aquel a quien Jesús resucitó. Y la costumbre era de que en este caso Lázaro haya sido el que se sentara
a los pies de Jesús a escuchar la palabra y a atender a Jesús, más bien atender a Jesús. Recuerden ustedes que no se usaban sillas en esa época como las que usamos nosotros en nuestra cultura, sino que sentarse a los pies implicaba estar atento a toda necesidad que esta persona invitada tuviera y también pues compartir con él, hacer conversación, entretenerlo, hacerlo sentir a gusto mientras se preparaban los alimentos. Nunca en la sociedad judía existía a una mujer como discípula. Usted va a encontrar en la historia del rabinismo judío que una mujer no podía ser considerada como una alumna, como una discípula. ¿Por qué? Habían muchísimas prohibiciones para la mujer. Por ejemplo, miren ustedes, el rabí Eleazar enseñaba que es preferible quemar la Torá, note esto, quemar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, quemar la Torá, es preferible hacerlo antes de enseñarle la Torá a una mujer. ¿Se puede usted dar cuenta de la discriminación que se hacía en esta sociedad hacia la mujer? Que era preferible quemar los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torá, antes que enseñarle la Torá a una mujer. O sea, la mujer no tenía en esta sociedad influenciada por los líderes religiosos, la mujer no tenía oportunidad para la educación. Otro rabí enseñó que si un hombre tenía 100 esclavos o 100 esclavas, debía de obligar a que su mujer trabajara, porque la ociosidad conduce a tener una vida impúdica. Y esto pues estaba basado también en lo que dice el libro de Proverbios, de aquella mujer que trabaja, de aquella mujer que se dedica a labores. Entonces el rabinismo decía que una mujer debía de trabajar, no estudiar, mas sí trabajar. A tal punto, permítame repetir que si un hombre llegaba a tener 100 esclavos o esclavas, su mujer estaba en la obligación de trabajar porque la ociosidad llevaba a una vida impúdica. Entonces, la mujer era realmente discriminada. Se enseñaba también que una mujer desde muy temprana edad debía de ser enseñada, sí, pero con cuestiones relacionadas a la cocina y al arreglo de la casa. Era prohibido que una mujer aprenda. Y esto pues lo tomaban basado en Deuteronomio, ¿me permite? Deuteronomio, el capítulo 11, el verso número 19, si mal no recuerdo. Ahí tenían el sustento para impedirle a una mujer la preparación. Y dice, Deuteronomio 11, 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los rabinos decían que Deuteronomio enseñaba que la palabra de Dios, la Torá, debía de ser enseñada a vuestros hijos, no dice
a vuestras hijas. Por eso la mujer estaba excluida de la preparación, de enseñársele la Torá. Entonces, cuando Marta ve que su hermana María se postra a los pies de Jesús, lo está atendiendo, está escuchando la palabra de Jesús, esto era algo que Marta no podía tolerar. Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, porque Marta quería servir a Jesús, quería darle a Jesús lo mejor relacionado con el servicio, y acercándose recrimina a Jesús, porque le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Por qué no le llama la atención a María? Ella le llama la atención a Jesús, porque para Marta el culpable de toda este rompimiento cultural es Jesús. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y dice la Escritura, ¿verdad?, que Marta le dice: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y hay algo, mis amados, que es interesante. Cuando Jesús en los evangelios repite un nombre por 2 ocasiones, eso es sinónimo de reprensión. Aquí tenemos uno: Marta, Marta, la está reprendiendo. Cuando él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados, Jesús está reprendiendo a la ciudad de Jerusalén. Y recuerde usted también, ya no en los evangelios, sino en el libro de Hechos, que Jesús le dice a ese perseguidor acérrimo de la iglesia llamado Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando Jesús repite un nombre en los evangelios o en el libro de Hechos, es para reprender. Y Jesús está reprendiendo a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada, turbada, con muchas cosas, y Jesús la reprende. Marta es el producto de este sistema religioso, de este sistema cultural del pueblo de Israel, donde la mujer era considerada un objeto más, la esclava de la casa era la mujer, porque lo que debía de enseñársele a una mujer era todo lo relacionado con la cocina y todo lo relacionado con el arreglo de la casa. Marta está esclavizada por la costumbre y por la religiosidad de su pueblo, y no está dispuesta a que María sea liberada de estas normas, de estos patrones que la sociedad y la religión ha establecido en el pueblo de Israel. Jesús le dice que ella está afanada y turbada, pero que una cosa es necesaria, y María ha elegido esa buena cosa, la cual no le será quitada. Mis amados, a la luz de esta historia, creo firmemente que en la iglesia evangélica
también existe en el día de hoy muchas doctrinas y muchos mandamientos humanos que esclavizan a aquel pueblo que Jesús con su sangre compró en la cruz. Todo este sistema jerárquico que impera en la iglesia evangélica actual tiene como finalidad ensalzar al pastor, al apóstol y reducir a las demás personas a un simple servilismo. Es lo que está haciendo en esta historia Marta. Marta está afanada por servir, porque para eso ella fue educada. Pero Jesús vino a libertar inclusive a las personas de aquel servilismo religioso, de aquel servilismo cultural que tiene como finalidad quitar la potencialidad de cada ser humano. Marta estaba esclavizada y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La esclavitud social, la esclavitud religiosa, lo único que hace es afanar y turbar a las personas. Obviamente Jesús no nos está pidiendo que nos pasemos las 24 horas del día en un estado de contemplación, en un estado de meditación como ciertas religiones orientales, orando las 24 horas del día. No es eso lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús nos enseña a través de este pasaje que el ministerialismo, caer en el ministerialismo, es dañino, es perjudicial, que por servir a Dios dejemos nosotros de cumplir nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades como jefes de familia. No es que yo vivo por fe, no es que Dios a mí me llamó a servirle a tiempo completo. Esas son doctrinas y mandamientos de hombre. El Señor nos llama a que le sirvamos a Él, es verdad, pero no en detrimento de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. Marta lo único que quería hacer era servir y no disfrutar la vida de comunión con el Señor al cual ella quería servir. María es el extremo opuesto, es alguien que quiere disfrutar a su Señor. Y es lo que Dios quiere, mis amados. Y es el momento de que nos liberemos de todos estos dogmas, de todos estos paradigmas religiosos que han sido instaurados en nuestras vidas. El Señor nos llamó a libertad, no libertad para la carne, no libertad para las cosas malas. Me decía, por ejemplo, imagínense ustedes, para citarle algo y terminar en esta noche, una pastora amiga mía, ella fue a hacer, le gusta hacer ejercicios, y ella se puso un calentador, ¿no? Un pantalón largo para ir a hacer ejercicios. ¿Sabe lo que pasó con ella? La pusieron en disciplina, le llamaron la atención y la disciplinaron. Porque una pastora no puede ponerse un pantalón ni siquiera para ir a hacer ejercicio. ¿Sabe cuánto tiempo le pusieron de disciplina? 1 año. ¿Se puede usted imaginar? Eso es religión. Eso es esclavitud. Le aconsejé a la pastora que al final me está viendo en esta noche y ella sabe que renuncie a esa religión evangélica. Porque la Biblia menciona que el ejercicio corporal no dice que para mucho es provechoso y no dice que para nada es provechoso. Dice que
el ejercicio corporal para poco es provechoso, poco. Y hay diferencia entre nada y mucho, poco. Tiene provecho, la Biblia sanciona que tiene provecho. Entonces, si la Biblia dice que tiene provecho, es lógico suponer que Dios nos llama a que hagamos también ejercicios físicos para que nuestro cuerpo goce de salud. Pero la religión viene y la disciplina, porque ahí es prohibido. Bueno, no es prohibido, es prohibido también hacer ejercicio, pero más fue el asunto de que ella se puso un calentador y no, ella tiene que ir con falda o con vestido a hacer ejercicio. Eso es religión, hermanos queridos. Por eso les decía yo al inicio que si Jesús estuviese con nosotros escuchando el contenido de nuestras predicaciones, la forma de nuestros cultos, los reglamentos y estatutos de nuestra organización, Él quedaría, no, de hecho Él está sorprendido porque Él lo sabe todo y Él sabe que desafortunadamente el espíritu de Marta está presente, el espíritu de la esclavitud, de alguien que no quiere salir de la esclavitud a la cual la religión la ha llevado y la sociedad de su época también. No estamos diciendo con esto sobre el libertinaje, no, no nos malinterpreten, pero no podemos irnos a los extremos de prohibir cosas que Dios en su palabra no las ha prohibido. El Señor nos llama a que le sirvamos, pero sobre todo que disfrutemos de su presencia, que disfrutemos del Evangelio, que disfrutemos de la gracia, que no permitamos que nada ni nadie nos quite esta libertad que Cristo compró para nuestras vidas. Reitero, no libertad para la carne, no, sino la libertad de el haber sido adoptados, la libertad gloriosa, como dice el apóstol Pablo, de los hijos de Dios. Así que, mi amada, mi amado, rechacemos ese espíritu de Marta, este espíritu esclavizante, este espíritu que oprime a las personas y disfrutemos la libertad con la que Cristo nos hizo libres a cada uno de nosotros. Usted quiere hacer ejercicio, haga ejercicio. Usted quiere estudiar, estudie, supérese. No sigamos las costumbres judías porque no somos judíos. Oremos al Señor y demos gracias por este tiempo. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a salir de la opresión en la que tu pueblo vive. Opresión por doctrinas y mandamientos humanos. María eligió la buena parte, contemplarte, pero no llegando al extremo tampoco de dejar a un lado nuestras responsabilidades para dedicarnos solamente a la contemplación tuya. No, porque en el lugar de trabajo, ahí está el lugar de nuestro ministerio. El lugar de nuestros estudios es el lugar de nuestro ministerio. No podemos aislarnos de la sociedad, no podemos aislarnos de nuestros compromisos laborales, sino que allí convirtamos esa oficina en un púlpito, predicando tu palabra, sobre todo con nuestro ejemplo. Gracias por este tiempo, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Antes de despedirnos, mis amados hermanos, recuerden que estamos invitando a los hermanos. Ya tenemos a nuestra hermana Teresa que va a estudiar con nosotros. Es gratuito, de esta escuela de predicación que se llama Langham, que nace en Londres con el pastor John Stott,
Es completamente gratis. Usted va a recibir instrucción, capacitación y material para pues desarrollar el ministerio de la predicación. Si usted quiere prepararse, pues escríbanos allí con su número de teléfono y dentro de unos días estaremos ya empezando virtualmente las clases, completamente gratis. Bueno, mis amados, un placer haber compartido este tiempo. Nos vemos mañana, si Dios así en su gracia, si Dios así en su misericordia lo permite. Un abrazo a todos, que Dios les continúe bendiciendo.